una serie de preconcepciones, entre ellas esta idea muy común que por experiencia diaria los niños construyen, que es el asunto del que el sol gira alrededor de la Tierra. Porque además de que decimos y les decimos, el sol sale y el sol se pone, y luego además lo ven, Claro. ven que efectivamente sale, sube, camina, y además... ¿Y con qué está asociado esto de que el sol salga? ¿Sí? Pues con la idea de que lo vemos salir por el este y meterse por el oeste, ¿no? Esa sería la... Ahora, yo sí quise decir que esa no es una concepción nada más de niños, ¿eh? O sea, los adultos lo decimos con singular frecuencia. Sale por el este y se mete por el oeste. Sí, Porque la experiencia es muy por supuesto. fuerte. Es sentido La común. Porque me dicen y los leo, ¿no? Y los demás me dicen, no, es que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero como yo experimento otra cosa, entonces tal vez sí cuesta trabajo. Ok. ¿Qué nos está diciendo esta preconcepción, no? Nos está hablando de un plano. Seguimos diciendo, solo que con otras palabras, que tratamos de ocultar, pero a la vez siguen floreciendo o aflorando. O sea, lo que están diciendo es de que nosotros estamos así como Cindy lo dice. Por supuesto. O sea, Somos el no, centro de... sí, no, y además de que está plano porque además sale por acá, se mete por acá. O sea, Que es otra. nosotros somos el eje, ¿no? Nosotros seguimos en nuestra vida plana y lo seguimos reproduciendo en nuestras frases cotidianas. Que como yo les comentaba aquí en la mesa, nosotros de repente pensamos que, no, yo cuando entro al salón de clase yo hablo con términos científicos. No, la forma en que explicamos también está bañada, está aderezada de todas estas cosas, toda esta... Lo que es poesía y ahí podemos decir lo que queramos. Lo que es ciencia, ahí sí debemos de tener un poquito de cuidado, ¿no? O sea, estas concepciones que nos están planteando tienen esto, ¿no? Siguen planas, ¿no? Igual creo que estamos en conflicto de otras mesas, ¿no? Nosotros habíamos orillado por un fenómeno, decíamos antes, social, o de las ciencias sociales, que hablaba sobre la imagen corporal del maestro, ¿no? Y ya el problema era atravesar por esta parte científica, ¿no? Y de la forma como la sociedad ha ido construyendo una imagen del maestro en general y cómo no podemos quitarnos esa como forma o código de vestir o actuar dentro de un aula, de lo que hemos estado hablando, ¿no? La concepción que ha tenido la sociedad del ser maestro, cómo ha sido formado, cómo fue formado en aquellos ayeres, cómo se ha ido transformando esa formación hasta el día de hoy, hasta lo cotidiano, hasta la actualidad, perdón. Actualmente ya el ser maestro, la profesión del ser maestro ha sido desvalorizada. Para ello han incurrido muchos factores. El principal pues, son los medios de comunicación. Allí pues es donde, bueno, ahí lo comentaba, ya el maestro ahorita ya traía sus códigos, la vestimenta, su forma de actuar, sus actitudes, sus aptitudes, y en la actualidad como que por ahí se ha perdido un poco de identidad. Se ha perdido la identidad, pero no es porque el maestro mismo lo haya pedido, sino que por múltiples factores lo ha ido perdiendo hacia la sociedad. O sea, la sociedad lo percibe ya de una manera diferente a lo que era a principios del siglo pasado. Justo después de que nosotros hiciéramos nuestra preconcepción sobre la ciencia, íbamos a entrar al tema 1 que tenía que ver con la ciencia ya, la biodiversidad y sobre todo con la parte que tiene que ver con la evolución, ¿sí? Que tiene que ver con la biodiversidad que existe. Cuando nosotros nos referimos a biodiversidad, siempre nos vamos directamente a esta concepción, ¿no? Esta concepción que tenemos. En México hay un país megadiverso, porque ahora las palabras también se ponen de moda, ¿no? Los que vienen de Baja California nos podrán decir algunas partes de cómo ellos ven la biodiversidad en su entorno, los que vienen del centro, los que vienen del sur, ¿sí?
Pero nosotros, algo que estuvimos viendo hace un momento, cuando hablábamos de lo que qué es la ciencia y de cuando hablamos de la competencia, ¿sí? Una parte muy importante que damos que era el contexto, ¿no? ¿Sí? Y el contexto nosotros tenemos que focalizarlo, tenemos que ubicarlo y tenemos que ir de lo general a lo particular. Aquí nosotros tendríamos un ejemplo de biodiversidad, ¿no? Este también es un ejemplo de biodiversidad que es mucho más cercano a lo que nosotros estamos viendo, viviendo, ¿no? ¿Alguien me puede contextualizar, me puede decir qué es lo que estamos aquí hablando de biodiversidad en esta lámina de biodiversidad? Es un mercado. ¿Es un mercado? Venga especialmente de alguna región del país, ¿no? Que sea característico. No todos del mismo lugar. No todo es del mismo lugar, ni todo es de donde nosotros somos. Se me ocurrió pensar que por ahí hubiera habido un chile seco, que nosotros en el norte es característico de nosotros, el chile pasado. Y ahí veo, por ejemplo, el chile habanero, que es característico de Yucatán. ¿Verdad? ¿Qué nos está diciendo esta imagen con respecto a la imagen anterior? Pues es que en aquel se refería al mundo vivo en general, acá estamos hablando casi de vegetales, ¿no? Aquí hablamos de todo el mundo vegetal y mundo animal, ¿no? Y allá casi puros vegetales había en el mercado, ¿no? ¿Qué más nos ¿Cómo dice? han sido trasladados para ser compartidos en el mismo contexto, no? Y nos está hablando también de biodiversidad, ¿no? Claro. Nos está hablando de la diversidad de los productos biológicos. Claro. De repente no podemos palparlo tan sensiblemente cuando nosotros les ponemos esa lámina del país y nosotros nos imaginamos en el norte desierto y nos imaginamos en el sur selva. Y sí, tiene que ver un poquito, tenemos que hacer uso de la imaginación, pero cuando nosotros nos contextualizamos o buscamos contextualizar, sí tenemos que ubicar, así como por ejemplo este es un ejemplo, un mercado. ¿Algún otro ejemplo donde nosotros podamos contextualizar la biodiversidad? Un zoológico. Pues, también ahí en el mapa se veían ejemplos de aves, ¿no? También, ¿verdad? Diferentes tipos de aves. Sobre lo que decíamos ahora de la vegetación tan característica de cada región. Suponemos nosotros venimos de Mexicali, son climas extremos y van a ir allá y pues no van a ver la vegetación que tienen aquí por lógica, por los climas que tenemos. Pero hay otra diversidad, o sea, también el desierto tiene su riqueza y tiene su belleza. Solo son, digamos, diferentes. Sí, sí. Estamos entrando en esta parte con el tema que tiene que ver con biodiversidad. Y bueno, tenemos como en todos los temas que hacernos conceptos y cómo usamos, ¿sí?, la biodiversidad. ¿Sí? Vamos a empezar por la primera parte. Por eso al principio les decía que le buscáramos un sentido, una lógica a cómo estaba armado el programa. Vamos a hacer un pequeño párrafo por equipo, por mesa, de lo que es la biodiversidad y vamos a compartirlo y vamos a armar nuestro concepto para luego tratar de explicarlo. ¿Les parece bien? Así está ya. Me imagino que con ustedes así, Sí, ¿no? sí. Nosotros conocemos. Seres vivos, plantas, animales, hongos, microorganismos, etcétera, etcétera, que existen en el planeta y que tienen ciertas características que llegan a compartir un espacio determinado. Es la variedad de especies que forman el mundo vivo en diferentes contextos. La siguiente mesa, por favor. Es el contexto que nos rodea y donde conviven e interactúan todos los seres vivos. Okay. Hace referencia a la variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, y es resultado de los millones de años, miles de millones de años de evolución. El concepto fue creciendo, ¿no? Por favor, Algo que maestra. no escuché y que hace alusión a esto, que también incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Ok,
Ok. ¿Qué les parece si escogen alguna de estas imágenes para hacer nuestra siguiente actividad? Y vamos a abordar, vamos a hacer un pequeño breviario. De Chile se supone que hay solo una especie y todas estas son variedades. Y que tienen que ver con las características que ahorita nos van a platicar. Aquí vamos a ver con el maíz, ¿quién es el equipo del maíz? También tiene que ver con las variedades del maíz, con las jirafas. Pues bueno, este es un clásico para explicar la evolución, la biodiversidad. Y pues bueno, aquí el de las polillas es un ejemplo clásico que se ha utilizado para explicar el concepto de adaptación, y esto sucedió, bueno, esta explicación sucedió en Londres. Pero bueno, lo importante es de que nosotros podamos armarlo. Recuerden lo importante que vamos a hacer siempre, contextualizarlo, ¿no? Si necesitamos acercarlo, hagamos todo lo posible por acercarlo a nuestro contexto. Tratemos de acercarlo, como vimos el ejemplo del país, la biodiversidad del país. ¿Cómo lo podemos trasladar, no? ¿Cómo lo podemos trasladar a algo tan cercano a nosotros como es el mercado, ¿no? Donde hay toda una biodiversidad de productos que corresponden para que ese producto se dé. No solo se da porque, bueno, también hay animales que polinizan esas flores, tiene todo un contexto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a dar un ejemplo de biodiversidad a partir de la imagen que nosotros tenemos. ¿Ustedes qué fue lo que hicieron, maestro? Empezamos a hablar del chile, de las características del chile, incluso algunas características biológicas, lo que lo hace tan especial en muchos sentidos, y también un poco de cómo se ha generado esta diversidad, no solo en México, sino en algunos otros lugares, y cómo está difundido en la cocina mexicana de manera sumamente diversa, ¿no? Más o menos. Las preconcepciones que teníamos acerca de qué era la situación de la jirafa en el mundo, qué pensábamos cada una acerca de cómo era la vida de la jirafa, y bueno, empezamos a decir que en dónde vive, y sobre analizar esta imagen, el contexto en donde está la jirafa. Pero después también ya nos dijo nuestro facilitador maestro, ya nos retó a buscar un poquito a Darwin, y de ahí pues ya empezamos a ver cómo es que se adapta la jirafa al medio ambiente en donde está. Acá primero iniciamos ubicando o contextualizando el origen del maíz, de dónde es, donde según antropólogos dicen que surgió, los tipos de maíz que existen actualmente, algunos comentarios, algunas noticias de los tipos de granos de maíz que existen en la actualidad, alimentos que se preparan con el maíz, el valor nutricional del maíz y en qué benefician al organismo humano esas propiedades. Nosotros empezamos a debatir si eran mariposas o palomas, dependiendo la perspectiva, ¿no? Y nos fuimos más bien por lo físico, por la descripción física, y no fuimos más allá de. Entonces, ahorita estábamos reconstruyendo toda la información de qué es lo que podríamos o a dónde tendríamos que llegar para saber la adaptación. Más que nada el proceso es de genética. La diversidad de mariposas, genética. Sí, y como la genética o la parte fenotípica y la genotípica siempre están de la mano, ¿no? Ok, pues nada más decir algo. Me parece muy interesante lo que acaban de hacer ellas,
porque tendríamos que empezar por cerciorarnos de que todos estamos hablando de lo mismo. Del lenguaje, el uso del lenguaje, la comunicación clara y precisa, cómo puede hacer o garantizar que va a haber un aprendizaje significativo, o que de plano nadie va a entender absolutamente nada, una cosa, otra cosa y otra. Porque en verdad, cuando nos dijiste ahorita, nos quedamos ¿Es como que sí, palomas o mariposas? Cuando ya te viniste entonces nos dijiste, bueno, entonces ya. O como esto que acaba de decir la compañera Tere de lo del lenguaje me recuerda que algo que a lo mejor vimos de la importancia del lenguaje para la enseñanza de las ciencias y que fue fundamental para en el proceso del semestre pasado, porque estamos terminando ahora, no pasado, ¿no? Que estamos terminando ahorita, ese tema que abordamos del lenguaje, la importancia del lenguaje para que el niño aprenda ciencia, del uso de los términos y todo este asunto fue muy enriquecedor, ¿no? Y parte de eso que tú decías. Maestro, respecto a lo mismo, ¿no? De los saberes previos, me hizo recordar al de desarrollo físico y salud, que viene un claro ejemplo en el que nos dice que cuando a lo mejor los niños hacen la pregunta siempre incómoda de cómo nacen los niños, y que nosotros nos agarramos dando vueltas para construirle la idea, y nos dice, pues primero pregúntale al niño qué sabe sobre cómo nacen los niños, para que de ahí parta. Entonces sería un buen punto de partida que sea un ejercicio, ¿verdad? Para qué tanto conocemos, porque ahorita nos estábamos viendo inmersos en ese problema, porque para fortuna ahora no teníamos la red a la mano, entonces era como construir a ver qué sabemos del maíz y qué variedad conocemos, cuál consumimos en qué región, y enriquecía esto, ¿no? Y ya después irnos a información ya mejor conceptualizada. Bueno, ahorita en este ejercicio que estamos haciendo, porque además lo estamos haciendo previo, ¿no? Lo estamos haciendo previo allá a nuestra presentación, es esta cosa que se llama nuestro protocolo, ¿no? Esta cosa que tiene que ver, el protocolo que nos va diciendo, que nos habla del lenguaje, que nosotros nos estemos incorporando a un lenguaje que todos compartamos, o si no lo compartimos, tratar de acceder a él, ¿no? Los aprendizajes previos y lo que nosotros, la bibliografía o lo que tenemos que acercarnos. Y pues bueno, maestro, por favor. Yo allá con los muchachos, antes en algunos temas, les daba una hoja blanca y en una columna le ponía qué sé, en la de medio qué quiero saber, y ya cuando veíamos el tema, qué aprendí. Pues de hecho estamos ahí tratando de hacer eso, solo que sin apuntarlo, pero estamos más que nada viviendo el proceso o el procedimiento, estamos haciendo los procedimientos. Algo muy importante que de lo que habla la naturaleza de la ciencia, que es lo de donde está inmerso este contenido, es que los científicos, pues para hacer, nosotros les hablamos de sistematización, de ordenar, de competencia, pero tenemos que vivirla también, ¿no? Tenemos que hacerla, tenemos que sentirla, ¿no? Tenemos que tal vez sufrirla, pero eso nos permite llegar a esta cuestión que llaman los teóricos aprendizajes significativos, ¿no? Que nos represente algo a través de lo que estamos viviendo. En mi clase elegimos un día a la semana y era el día de la ciencia práctica. Y todo el semestre hemos estado haciendo experiencias prácticas de diferente para ellas, no de preescolar. Para que lo interioricen y puedan en algún momento transformarlo. De llevar, y entonces se les ve la cara, ¿no? A veces, mira, sí se puede, ¿no? ¡Wow! Ajá. Y ha sido muy padre eso de tener así fijo, ¿no? O sea, lo esperan. Sí, exactamente. De hecho, aquí en la Benemérita se tiene una actividad con murciélagos. Y es una semana en donde les toca a todos los grupos dar información sobre los murciélagos. Pero se ha ayudado con la UNAM. La UNAM tiene ya un grupo que se encarga de la preservación de los murciélagos, y además hay cerca de la Benemérita hay lugares en donde hay murciélagos, pero además nos llevaron murciélagos disecados. Entonces hay toda una serie de reflexiones acerca de no solamente el conocimiento hacia los murciélagos, sino cómo ellas interactúan también con grupos de primaria
y en este sentido de ver lo significativo que para los niños es, o sea, pero ellos ya vivirlo, cómo ellos significan de la información que les estamos dando, y que les gustó muchísimo ver a los murciélagos y tocarlos, porque están disecados, pero además tienen unas consistencias muy diferentes a las que pensamos, y nosotros, como decimos, estas cosas preconcebidas que tenemos, que son malos, que chupan la sangre, o sea, todos los dañinos, ¿no? Y queremos exterminarlos. Y cuando vemos las propiedades maravillosas que tienen para contribuir con nuestro Para el ecosistema. Exactamente. Tienen una razón de Tienen una razón. Con esa pretensión de lo muy mexicano que son los chiles. Bueno, tengo conocimiento de que los chiles desde luego no son solo de México, que hay chiles en muchas partes del mundo, sobre todo en el sudeste asiático, en Tailandia, Vietnam y todos esos lugares. La comida incluso tiene fama de ser muy picante, y no necesariamente porque se la llevaron de aquí. Entonces, lo que nos hizo favor la maestra fue describir algunas cosas de las que estábamos diciendo y otras cosas que sacó. Bueno, algo muy importante que resaltar aquí en el trabajo al interior del equipo es eso, que trabajamos en colectivo. Algo muy importante también es que cada uno de nosotros tenía experiencias diferentes e importantes, y sobre todo de mucho interés para todos. Entonces aquí la compañera Betty nos amplió sobre el chile chiltepín. Se da en forma silvestre, crece el chile, la gente pues, no se podría decir que lo cultiva, sino que lo recolecta, ya que se da más o menos la fecha en que está maduro el chile para secarlo, que se seca al sol durante 3 semanas. En términos de biodiversidad decíamos que, bueno, estábamos hablando de una especie que es la capsicum, y que desde luego está sumamente diverso, ¿no? O sea, tú en la foto que nos pusiste hay una enorme variedad de chiles de todo tipo. ¿La especie es esta? Sí, Sí. capsicum, sí, ok. Y que hay una enorme variedad de chiles que han tenido que ver muchos con la cuestión natural, como plantea la maestra, como este caso, y otros, yo sé de otras variedades de chile que se dan también de manera silvestre, pero que también el chile tiene características especiales según el lugar donde se da, ¿no? Y que en algunos casos el hombre, como ha hecho con muchas especies de vida, ha metido mano para hacer modificaciones genéticas o cruzas o adaptaciones genéticas que en las que se busca desde luego ciertas características, ¿no? especiales, ¿no? Tal vez de tamaño, tal vez de picor. Una cosa que decíamos a propósito de diversidad es ¿no? Que se da en el norte, se da también en Veracruz, pero que no saben igual. Es decir, en algunos lugares es muy picante, en otros lugares no tanto. El nombre tradicional es como le dicen allá, hasta donde dice chilpay, así es el nombre tradicional que le dicen. Bueno, nos gustaría decir que en México no se ha llevado a cabo una colección exhaustiva y sistemática de los chiles silvestres. La biotecnología debe ser una herramienta que ayude a caracterizar el germoplasma y entender el aspecto filogenético de las especies y variedades del chile. Un conocimiento amplio de la diversidad genética, tanto las variedades silvestres como de las que se cultivan de manera tradicional y de las que se generan a partir del mejoramiento genético. Y esto resulta indispensable para el aprovechamiento de un adecuado de esta especie. Por eso considero que es muy importante, y nosotros como formadores, a la vez formar a nuestras alumnas, que se apropien de este lenguaje científico y a la vez comprendan, ¿verdad?, de una manera más profunda el contenido, para que así motivemos a nuestras alumnas normalistas de que vean el compromiso tan grande que es actualizarse, retomar este lenguaje y poderlo interpretar y adecuar al lenguaje de acuerdo a los niños que ellas atienden. Bueno, acá se hablaba de la capsaicina, que es el compuesto bioquímico, que es el que produce que nos pique el chile, que por cierto se utiliza como gas pimienta. Lo que se mete en esos botecitos para fastidiar a la gente, que se llama gas pimienta, es capsaicina. E incluso allí está hasta la fórmula para nuestro curso de bioquímica. Tiene muchísimas ventajas, se han estudiado muchísimas ventajas del chile en muchos aspectos de la vida, y pues es parte de la cultura de este país. O sea, en cualquier región del país hay chiles diferentes, se consumen, saben diferente, pican diferente. Y una cosa que decíamos era, bueno, yo he sabido de que los chinos están trayendo chile
ancho, bueno, y algunos otros hasta pasilla también. Y la gente bien sabida dice que no sabe igual. Y yo sí creo que desde luego esta variedad de clima donde se cultiva tiene algo que ver, ¿no? Aunque se hayan llevado incluso las semillas, o no sé, yo creo que desde luego la biodiversidad tiene que ver efectivamente, como decíamos hace rato, con el contexto y con el medio, ¿no? ¿Qué significa esto en la adaptación? Cuando nosotros estamos hablando de un solo género y especie, quiere decir que solo hay uno, ¿sí? Todos los demás son variantes. Vamos a entenderlo como, vamos a hacer una analogía. Hay una sola especie humana en la actualidad, pero esa especie, hay gente con ojos de color azul, gente con pelo rubio. ¿Qué otras características? Pelirrojos, morena, rubios, Y otro albino. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Cada quien va a ir diciendo una característica de los humanos, ¿les parece? Color de la piel. ¿Pelo? Ay, ¿en pelo rojo? ¿O qué pelo? Diferente tipo de pelo rizado, lacio. Tipo de ojos. La talla, tienen que... ¿Una gran estatura o qué? Complexión. Opciones. Nariz. Uñas. Uñas. El habla. El habla. El sexo. El sexo. Recuerden que ustedes tienen que llegar a la biodiversidad a partir de este fenómeno, ¿sí? Del fenómeno de la evolución, y que va a pasar por uno de sus componentes principales o uno de sus grandes protagonistas, que es la adaptación, ¿sí? Estas mismas características que nosotros acabamos de describir son las mismas características. Esta es una sola especie, ¿sí? Esta es una sola especie. Lo que acaba de comentar la maestra con respecto incluso a el chile más picante no se produce en México. Es un chile que ahora se produce en Perú. Y el otro de los chiles más picantes es uno de los que llevó la NAO a la India. Pero en la India lo que sucedió fue, tiene diferente medio, diferentes climas, diferente altitud, diferente... La tierra es diferente, todo esto le permitió que se adaptaran. Tenía dos posibilidades, o morirse o adaptarse, ¿sí? La especie sigue siendo la misma, pero el variante ya es diferente. Y efectivamente los análisis genotípicos dicen que todos los chiles provienen de América, todos. Ya. Y todos los que están en los demás continentes han sido diseminados desde América, aunque ellos tengan ahora sus propios chiles. Sí. Y recuerden que lo que estamos haciendo es construyendo, ¿no? Lo estamos construyendo con los diferentes comentarios. Voy a hacer aquí un paréntesis breve, muy breve, también para los demás equipos. Esta es una jeringa que tiene agua y va a echarle, escoja alguno de estos dos para echarle agua. Tenemos que hacer un planteamiento, porque no sabemos que ya la maestra hizo un planteamiento, no sabemos si sea cierto, puede ser posible, puede ser que esté doblado el popote. Bueno, yo me imaginé que dentro de la caja está una bolsa, un recipiente o algo, la parte de abajo. Tres versiones. Así es la ciencia, y así es cuando nosotros tenemos que hacer estos ejercicios, ¿no? Nosotros tenemos que poner manos a la obra en la imaginación también. Nosotros tenemos que decir, ay no, pues es que todavía no me lo explican, entonces pues no me genera nada. No, es que es cuando nos tiene que generar, porque nosotros a partir de
de algo que nosotros estamos viendo, debemos de hacer una propuesta. No siempre va a ser acertada, pero nos va a permitir acercarnos, nos va a permitir acercarnos hacia una respuesta. Incluso los errores, ustedes saben que hay una de las técnicas de enseñanza que se llama, ¿cómo se llama? La error. Ajá. No, pero que se enseña a través del error. ¿Sí? Pues ensayo y error. Y esa la humanidad y la biodiversidad y todo siempre se ha construido. Pero cuando nosotros lo decimos así en el abstracto, nos genera, decimos no, primero díganos y luego yo, ¿no? Porque no todos los conocimientos están dichos, no todos los conocimientos, igual que en la educación, seguramente se descubrirán nuevas formas de enseñanza que permitan que el alumno aprenda de manera más significativa, incluso el aprendizaje que se está proponiendo para el desarrollo de competencias corresponde para esta época, probablemente para otra época ya no vaya a corresponder, necesitará una nueva adecuación. Lo más importante en mi perspectiva, y puedo estar equivocado y si ustedes pueden corregirme o orientarme, yo creo que lo más importante que un chico de preescolar o que un docente o próximo docente debe de enseñar a un pequeño de preescolar, a un estudiante de preescolar, en toda esta parte de enseñar ciencia y de que la ciencia escolar y que la ciencia, y repetimos tantas veces esa palabra, pero la parte que ellos preescolar deben de aprender, ¿cuál creen que sea? La observación, ¿creen que sea como la fundamental? Porque eso nos va a permitir acceder al siguiente nivel. ¿Sí? Nosotros también debemos de ser capaces de aprender a observar, ¿sí? Y de la observación nosotros podemos desmenuzar, inferir, ¿sí? Y eso se conjuga con nuestra experiencia que ustedes tienen, más que nadie. ¿Por qué? Porque ustedes están en el aula y saben lo que están requiriendo, ¿no? Y saben lo que les están preguntando, y saben lo que les están... Y entonces saben la importancia de la observación para que en un futuro, entonces sí se va a desarrollar ciencia, ¿no? Porque va creando las herramientas, va creando las habilidades, va teniendo los procesos lógicos, ¿sí? Ahorita nosotros vamos a hacer este pequeño ejercicio y van a poner su predicción. ¿Alguien quiere iniciar? Un envase de jugo tipo Tetra Pak, el cual tiene tape a los costados. En la parte central en donde se sirve el jugo, también está taponada con tape. El envase tiene dos orificios de los cuales salen las puntas de dos popotes, uno arriba y el otro abajo, aproximadamente 5 centímetros de distancia. También se observa que a la altura del popote bajo hay un vaso en cada lado, por donde sale agua cuando se le inyecta con una jeringa de 50 mililitros aproximadamente. Ojo, hay agua dentro del envase. Hice aquí mi gráfica, mi dibujo, y la hipótesis, es el popote de la izquierda está cortado, jajaja, popote del lado derecho está conectado. Los popotes son una sola pieza. Creo que la entrada de uno de los lados no tiene conexión con la salida, hablando de los popotes. Y yo mismo decía, no moví el cartoncillo para sentir dónde quedaba el agua que se vertió y que no veíamos. Y la otra, y además no presioné, nunca inyecté con la jeringa para sentir el tipo de presión al momento de inyectar el agua, para poder intuir que a lo mejor se iba a otra parte. Ok, entonces ahí estamos hablando que solo observé lo que los demás hicieron. Okay, esa es una cosa adicional, ¿no? ¿Alguien más quiere leer su predicción? Mi predicción es que vamos a orientarnos de que los popotes de la izquierda es donde poníamos agua y no salía agua por el de abajo. Y el popote de la derecha es donde poníamos agua y salía agua por el popote de abajo. Imagino que en los popotes de la izquierda, que es por donde no sale agua, entra el agua y cae al fondo del bote. Y el popote que sale de ese lado izquierdo, pues
o está tapado. Y los popotes de la derecha entra agua y debe de tener algún dispositivo, plaquita, Una tecnología muy avanzada. una tecnología muy avanzada que haga que el agua no tenga otra opción más que salir por el popote de abajo. No creo que sea un popote doblado, a menos que sea de los popotes estos que tienen como resorte. Ajá. Sí, son de Si es de ese, entonces queda perfecto porque la parte de atrás, la que sale, se dobla y así, sí. Yo digo que por dentro está doblado, por eso el agua circula y sale hasta el vaso. Maestro, por favor. Yo digo que también está doblado. Lo que me llama la atención es que no salía con la misma presión que uno le empujaba. Es lo que me llama la atención, que no salía con la misma presión que uno le empujaba, y la cantidad como que salía menos también. No, sí salía la misma cantidad, yo la medí. ¿Sí? Al final me entró, cuando estaba haciendo mi esquema me quedé aquí hasta el final y entonces me entró la duda de que si sería la misma cantidad de agua o se quedaría algo dentro, y entonces hice la prueba y llené la jeringa, la puse y luego medí el agua que estaba en el vaso y sí era igual. Pues la predicción llegó a la comprobación. Yo también digo que el popote sí es un popote doblado, pero se tuvo cuidado al momento de ponerlo, entonces eso igual tenía la presión del agua porque salía como goteo. Y en el otro lado pues está un popote arriba y el otro está... O sea, son dos popotes cruzados, pues el de abajo que cruza a la esquina y el de arriba que pues cae el agua en el recipiente. Ok. Ustedes que no estaban, ¿qué creen que era? Por la descripción que me han dado, yo, o sea, creo que la lógica nos lleva a pensar justamente lo que la mayoría ha deducido, o sea, que uno de los popotes finalmente tiene salida, ¿no? Aunque todavía no tenemos una unificación de criterios por lo que estoy escuchando, creo que faltaría un poquito más, aparte de la observación y la predicción. Creo que algo que nos faltaría para poder, para que ustedes puedan llegar seguramente van a poder hacerlo, pero llegan al modelo de lo que hay dentro, pero sí faltan algunas cosas, entonces yo creo que debemos de ir al siguiente paso. Dos popotes cortados a la mitad. Una de esas mitades está anudada en uno de sus extremos y es justo donde intentábamos inyectar agua y por la presión regresaba, ¿no? Y no entraba al galón. Y la otra es que al haberles dicho que son dos popotes, solamente tienen simulando en la parte de abajo las mitades de los popotes para crearnos esa controversia, y la otra solamente es una mitad cortada donde le inyectas el agua y pues tiene un libre fluido. Como yo no lo experimenté sobre la presión, sobre escuchar dónde caía el agua, si era un popote más largo, más corto, y además de que la tapa del galón, cuando lo recuerdo, estaba enteipada y tenía cosas así, que hasta el color y la forma nos hubieran hecho pensar otras cosas. Entonces quieres pensar, a lo mejor la presión, el que no entre aire o algo, está haciendo estas veces, ¿no? Par de popotes cortados a la mitad, uno anudados en uno de sus extremos y el otro tiene libre fluido, nada más. Pero eso me explica por qué sale agua por el otro popote. O sea, ahí no veo yo cómo sale agua por el popote donde sí sale agua. ¿Por cuál popote sale agua? Porque por el... Si están Por cortados. uno de los dos sale Todos agua. están cortados. Por ninguno sale agua. Acuérdate que de un lado, el popote de abajo sí salía agua. Ponías ok. agua, el agua arriba y en el de abajo salía el agua. Ah, entonces fue el modelo que El primero he que dicho al hiciste. inicio, y que yo quería acordarme de que el agua caía adentro y no en el vaso. Uno caía adentro y en el otro salía. Y este modelo que había diseñado de inicio decía nada más que eran un popote, de un lado popote común que
un popote común que al doblarse pues ya el agua no tenía libre fluido, y el otro que eran popotes de estos que tienen pliegues, eran 2 popotes, estaban unidos, los pliegues le daban libre fluido y caía del otro lado. También, nada más que como no recordaba bien si caía dentro o se caía en el vaso. Él no recordaba bien porque, bueno, no participó, solo fue como observador. Solo fue observador, y entonces seguramente le crea diferentes imágenes de lo que está sucediendo, y entonces él tiene los diferentes escenarios, ¿no? En cambio yo, por ejemplo, recuerdo a la maestra, dice, no, a ver, yo le quiero echar, y efectivamente, porque al momento de que uno lo está experimentando, de que uno le está echando, sientes incluso la presión, sientes escuchas, observas, y estás poniendo tus sentidos a trabajar, ¿no? No solo es de que no solo son las manos a la obra, ¿no? Sino cuando son las manos a la obra son los oídos. ¿Qué otros sentidos? Todos los sentidos. La vista, el cognitivo, las experiencias la experiencia previa. De hecho, hasta aromas, hubiera podido despedir el galón si fuera de leche, jugo de naranja. Cuando inyectas y sale o entra aire, por lo mismo que decía que tenía la tapa con tape, entonces dices algo tiene que ver en eso para crear una teoría. Porque dice, experimentamos, o sea, echarle el agua de un lado que salía y todo estaba muy bien. Pero cuando le echas aquí, no había impedimento de que pasara el líquido. O sea, no estaba tapado. No estaba tapado ese popote. Pasaba libremente, pero no salía hacia el otro extremo. Entonces, lo que nosotros tenemos como predicción es que este popote es ficticio. Tiene aquí, solamente está sobrepuesto y pasa libremente por acá. Sí, aquí está como pegadito además, ¿verdad? Y pasa libremente el agua, y pasaba porque tenemos aquí también la predicción de que el de otra manera, con esta corrugadita, ¿verdad? Para que tenga facilidad de pasar, porque si estuviera totalmente doblado, impediría el paso del agua. Entonces, aquí tenemos un accesorio tecnológico, ¿verdad? Digamos una innovación de los popotes que tal vez otros maestros hace algún tiempo no hubieran tenido, porque no se usaban esos popotes simplemente, ¿no? Ahora uno va y tu popote del café o tu popote de lo que sea se dobla. O sea, para uno es tan normal, es que se dobla. Como acordeoncito. Pudimos constatar que el agua dentro del envase sí caía. Ajá. ¿Quién fue el que movió el Sí, sí, y no creían que el agua estaba allá adentro, pues sí, el agua está allá adentro. Y como que lo hiciste, bueno, se hizo varias veces porque sí había una cantidad considerable de agua. Es como el maestro que es médico nos explica, o sea, primero se hace un diagnóstico, primero se tiene que hacer, no entra uno y, ay, estoy enfermo, hace raja de una vez. Vamos a abrirle y luego le damos una aspirina, que era lo único que necesitaba, ¿no? Tiene que pasar un proceso, ¿no? Que es el que nos está comentando la maestra. Y entonces también decimos que también es importante lo que observamos con el tape, ¿verdad? Estaba alterado también el depósito de agua, pues podríamos decir, porque con ese tape nos estaba diciendo que estaba alterado, o sea, no es como yo lo conozco, que está completito. Entonces algo pasó aquí adentro que todavía no sé y que tendría que observar qué pasó allá adentro. Le comento que me llamaba la atención que pues al introducirla pues no salía con la misma presión que caía del mismo lado del vaso, considerando que pues había una pequeña obstrucción en el paso a través de popote. Y del lado derecho pues también se introducía el agua con la jeringa y pensamos que el popote está libre en la parte interior y caía el agua al fondo del recipiente. Y ahí falta un popote. El otro popote les faltó. Porque no estábamos seguros. Es que no estábamos seguros, no nos acordábamos si sí o sí. Que tenía rayito ahí. Yo me acuerdo haber visto un orificio nada más, pero no.
todos podemos hablar del ADN y nos imaginamos y todo eso, pero ¿alguien de ustedes lo ha visto? Sí, es bien bonito. Es redondo. Es que de hecho sí se puede ver, o sea, incluso... Es una escalera. Respirar. Ajá, pero esos son modelos que ustedes han visto. O sea, pero realmente hay diferentes modelos que expresan, por ejemplo, a través de la difracción de Rayos X. de rayos X, o no, creo que es rayos gamma. Y a través de diferentes tipos de luces que se pueden difractar, ¿no? Entonces, los modelos también tienen que tener cierta comprobación, pero también tienen que tener cierto modo de explicar. Así como para nosotros, para todos, si yo les hago un modelo del ADN, todos van a decir ADN. Y ya ni siquiera se los tengo que explicar, ¿no? Porque yo les hago este ejemplo. Y ese ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de modelos, yo les comentaba aquí en la mesa, es que tiene que ver con que el modelo debe de servir realmente para identificar. Cuando nosotros estamos utilizando, porque todavía se utilizan las monografías, las láminas, ¿cuáles otras cosas? Los esquemas, o les decimos a los niños, ciencias, que traiga un sistema solar, un modelo, y entonces el niño lleva un modelo y hace su sol. Y como bien decía la maestra, dice, lo único que le importa al niño es que quede bonito. Y efectivamente es muy bonito, pero a lo que nosotros estamos aquí en esta parte, lo que estamos beneficiando tiene que ver con el arte. No quiero decir que no beneficiemos al arte, pero no lo confundamos con que nosotros estamos haciendo un modelo científico. ¿Sí? O sea, el modelo científico tiene que servirnos para dar una explicación, no tanto, no porque queramos desechar la parte artística, ¿no? Esa es importante porque es otra parte de la educación, pero no es una parte científica, es la parte artística la que se está motivando, ¿no? Y eso nos debe de quedar claro. Y entonces el niño llega acá con y el padre orgulloso llega así con su maqueta, la ponen, y además le ponen 10, ¿no? No importa que no la sepa explicar. Todo modelo deben de... Parte importante de cada uno de los modelos es que debemos de saberlos explicar, o de acuerdo en el nivel que se encuentren, debe de dar una explicación que le permita saber que ha aprendido. Y eso es muy importante, pero eso es lo que realmente el niño se debe de llevar, no tanto el que haya aprendido a pintarlo, ¿no? Porque además no sabemos quién lo hizo, si lo hizo él, si pagó porque se lo hicieran, si lo hizo el hermano mayor, si lo hizo el papá. Y bueno, los papás, bueno, también tienen que terminar su educación, pero pues... Era este popote que llegaba y podía crecer al nivel del agua, porque el popote de este lado pues, podía ser igual largo hacia arriba, podía seguir subiendo el nivel del agua hasta que alcanzara la boca del popote de abajo, o sea, se podía prácticamente llenar el bote de agua antes de que empezara a salir. Y cuando empezara a salir, iba a salir por el popote cuando le llegara a la boca el nivel. Y del otro lado, por el que sí salía, para que cambiara el ritmo de salida, tenía que haber necesariamente un depósito. Podía haber sido cualquiera de las dos. Un popote que obstruyera un poquito el paso del agua, pero entonces no permitiría que ponerle demasiada agua porque se saldría. Entonces la otra opción es que hubiera un depósito en el que pudiera haber una cantidad distinta de agua. Es decir, no importaba qué ritmo se le echara el agua, de todas maneras el agua iba a salir. Mucho de lo que hicieron es explicar a partir de lo que ustedes dijeron. La descripción que ustedes hicieron, ustedes la plasmaron de una forma, pero ellos que solo en su mayoría la escucharon, pues tuvieron otro contexto, ¿no? Otros referentes, y tal vez lo que ustedes explicaban de forma verbal fue diferente a lo que hicieron de forma escrita, y entonces parece que de forma verbal explican mejor. Con cuidado, maestro. Está como regalo de cumpleaños, ¿verdad? Que lo abra. Pues sí. No. No se vale, no.
No, espérese despacito. Ay, qué complejo. A ver, voltear, voltearlo para tomar las fotos. ¿Qué les dije que había un recipiente? Había un recipiente adentro. Nuevo de paquete. Espéreme. Bueno, no está mal. Nada más el vaso nos faltó. ¿Verdad? A todos. No quiero verles. ¿Puedo tomar una foto? Les dije que había un recipiente, ¿verdad? ¿Qué les decía? Sí. Ese yo de plástico. El apoyo, sostener el apoyo. De este lado. No, ahí va, ¿eh? Bueno, vamos a bailar. Sí, porque salgamos. Pero bueno, También en la parte de abajo está pegado el vaso. Ustedes veían que salía inmediatamente. Sí. Si este vaso no estuviera aquí, eso que usted dice no hubiera sucedido, porque hubiera tardado mucho tiempo antes de llenarse y que el agua pudiera salir. Es por eso que este vaso es muy importante, o esta base es muy importante. Claro, para darle la altura. Sí. Y algo que yo les comentaba hace rato, o sea, ustedes lo explicaron muy bien, porque los maestros que no lo vieron, a través de su explicación dijeron, pero al momento de escribirlo, y al momento de bueno. diseñarlo, es que sí, este popote. Sí, yo pensé que este estaba huerfanito. Pues pero no, no. es que Pues este por es aquí por no donde salía salía el agua. agua. Coincidimos en aquel. Por Y eso. eso es donde no salía el agua, ¿no? Sí, pero y en yo algún creí que momento este lo salía hacías- agua y luego no iba a salir agua. Sí, porque hasta que el Dependiendo nivel de la llegara hasta cantidad de acá, altura. que Por por el gravedad nivel. sale la nivel del agua.